bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor, La belleza de mi Señor,
tú agotarás tu hermosura, Señor. Aleluya. Adoramos tu nombre, Señor. Aleluya. Te adoramos tu nombre, Señor. Tú eres digno de toda alabanza. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Aleluya, adoramos tu nombre, Señor, porque tú estás aquí y tú estás haciendo cosas para nosotros, Señor. Gracias, Señor. Creo en ti, Señor. Creo en ti, Señor. Quiero levantar mi mano y adorar tu nombre, Señor. Aleluya. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Sí, Señor, creo en ti. En lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hijo de Dios, yo creo en ti. Tú estás haciendo algo maravilloso. Aleluya, adoramos tu nombre. Recibe hoy toda la honra, toda la gloria, Señor. Tú eres merecedor de toda alabanza, Señor. Adoramos tu nombre, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Tú eres bueno con nosotros. Aleluya. Hay una fuente en mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí. Hay una fuente en mí
Señor, que podemos alabar tu nombre hoy. Gracias que estamos aquí en tu presencia, Señor. Recibe toda alabanza, Señor, hoy. Aleluya. Tú eres digno, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, porque tu presencia siempre está con nosotros. Tú nunca dejas a nosotros sola ni solo. Gracias, Señor. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque
aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Dios le bendiga. Hoy continuamos con esta serie en el libro de Filipenses 4. Si se puede estar conmigo por unos minutos, no para mí, sino para darle reverencia al Señor cuando leemos su palabra. Okay. Y estoy leyendo esta mañana de Filipenses 4, versículos 8 al 9. Aleluya, bendecido sea tu palabra, Señor. Y ahora, amados hermanos, unas cosas más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en estas cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Voy a leerlo en otra traducción, porque son solo 2 versículos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Se pueden sentar. Pues en el libro de Filipenses el tema de hoy es, ¿verdad?, fijar sus pensamientos en lo que es verdadero. ¿Y qué es verdadero? ¿Qué es la verdad? ¿Verdad? Antes de explicarle eso, voy a darle un poquito de contexto del libro. Sabemos que el apóstol Pablo escribió esta carta. Y es bien fácil de reconocer eso porque él lo dice en el versículo 1 del primer capítulo del libro de Filipenses. Es fácil de reconocer las letras de Pablo porque él tiene una forma de escribir y él es bien educado y él, ¿cómo es? Es como que si firmó la carta con su nombre, porque las abre, la empiezas y la termina en una forma que es bien fácil de reconocer sus cartas. El libro de Filipenses fue escrito aproximadamente en el año 61 DC. Durante su primer encarcelamiento en Roma, él estaba en prisión, ¿verdad? Fue en Filipos que el apóstol lo visitó en su segundo viaje misionero. Eso se encuentra en Hechos 12. Que Linda y el calcero, voy a hablarles un momentito, pero primero voy a decir, si sabemos la historia de Pablo, ¿verdad? Pablo tuvo 3 viajes misioneros. Este libro, la iglesia de Filipenses, fue formada en su segunda visita en misionera. ¿Por qué es la importancia de eso? Esto es una grande importancia, porque cuando Pablo empezó su primer viaje misionero, él quería empezar el segundo, él quería ir para atrás y visitar las iglesias que él formado,
Pero ¿cuántos sabemos que a veces Dios tiene otro plan? Y cuando él empezó el segundo viaje, él tuvo dificultades, no podía llegar. El plan de él era ir y regresar. Primero tuvo una situación con uno de los hermanos, uno de los otros apóstoles que él estaba viajando, que estaban de los otros misioneros que iba con él, ¿verdad? Se separaron y él pensó, ok, vamos otra vez. Trató otra vez, había una tormenta, no pudo seguir adelante. Entonces, en este tiempo, el apóstol Pablo, él tuvo una visión. Eso se encuentra en Hechos, en el libro de Hechos 16. Él tuvo una visión que le di el Espíritu Santo, que alguien le está diciendo que vaya a Filipos, gracias. Pues no es coincidencia que él empezó este viaje misionero segundo y que formó. Porque todo este tiempo la iglesia está creciendo y los apóstoles se están moviendo, pero sí ha sido en el mismo continente. El segundo viaje misionero, la iglesia ahora se está moviendo, está entrando a Europa, está entrando al continente de Roma, está moviéndose y es muy diferente, es muy, aunque él no lo veía en ese tiempo, nosotros ahora podemos ver que Dios tenía otro propósito para él. Él lo veía como obstáculos, right? Did I say that right? Pero Dios veía algo diferente, ¿verdad? Okay. Hold on one second. Okay. Pues, la epístola a los filipenses fue escrito, dije, del apóstol Pablo, pero era durante cuando estaba en la cárcel, ¿verdad? Pero esta es una de las cartas que le llaman las cartas de la prisión. Eso es junto con Efesios, Colosenses y Filemón. Pablo escribía esas cartas para agradecer a sus amigos y la iglesia en Filipe. ¿Por qué? En todos sus viajes que Pablo tomó, nunca había otra iglesia que él formó que le ayudaban a él financieramente, que lo apoyaban como esta iglesia. Como le dije, esta iglesia estaba, él tenía una relación bien profunda con esta iglesia, que él, cuando él cambió ese viaje, él se quedó ahí por varias semanas. Él no se fue. Él empezó la iglesia a través de, eso lo puedo leer en el libro de Hechos. Lo voy a leer rapidito. Ese es, si me da un minutito. Es muy importante, es un plugin, que cuando lean las cartas del apóstol Pablo, que tienen que mirar para atrás para no perder el contexto y referencia al libro de Hechos. Porque el libro de Hechos es como la iglesia primera se formó, es como la iglesia fue fundada y vemos cómo estos, uno puede entender cuando lee las cartas, porque ahora podemos ver el primer viaje misionero, el segundo viaje misionero y el tercer viaje misionero. Y el último, que fue a Roma, que él no planeó, él siempre tenía un deseo de ir y predicar la palabra en Roma. Y lo que yo siempre encuentro bien curioso es que Pablo tenía tenía un doble ciudadano, ¿verdad? Él tenía double citizenship, ¿verdad? Él a cualquier momento, nosotros oímos, ¿verdad?, la semana pasada que debemos regocijar, la semana antes de eso, ¿verdad?,
que en los problemas, en las dificultades, cuánto Él sufrió, cuando Él está ahora escribiendo esta carta en 61, es años después de esta iglesia. Esta iglesia ya está formada, ya tienen diáconos, ya tienen formación. Él no está escribiendo esta carta cuando la iglesia se formó. Esto es muchos años después, cuando Él está en la cárcel. Y la palabra dice que Él no solo está en la cárcel, sino que Él está con un guardia, ¿verdad? Encadenado, gracias, con un guardia. One second. En Hechos 16, dioses, ¿verdad? Dice, de allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia, una colonia romana, y nos quedamos allí varios días, y en el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla del río, donde pensamos que la gente reunían para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela pura, muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras los escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó que fueran sus huéspedes. Y ahí fue donde él se quedó. Y si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente del Señor, dijo ella, vengan y quédense en mi casa. Y él así habla del viaje de Silas y cómo la iglesia se forma, ¿verdad? Y quiere ese propósito. Él es... La otra contexto también es que la ocasión de la epístola, ¿verdad? Se dice, fue reconocer, epístola, gracias. Epístola fue reconocer un regalo de dinero de la iglesia de Filipos, traído al apóstol por Epafrodito, uno de sus miembros. Eso se encuentra en el fin de Filipenses, después de lo que leemos en Filipenses 4:10 al 18, ¿verdad? Ok. Podemos ver que esta letra, esta epístola porque eso es lo que es un epístola, ¿verdad? Es una letra que el apóstol Pablo escribió, es dividida en 4 partes, ¿verdad? Nosotros estamos hoy hablando de la cuarta parte, pero la primera es la vida de Cristo, el cristiano, regocijo a pensar del sufrimiento. Eso es en capítulo 1. En capítulo 2 vemos el modelo de Cristo, el cristiano, que regocijo en el servicio humilde. Eso es el capítulo 2. En el capítulo 3 vemos Cristo, el objeto de la fe, y el deseo de la expectativa del cristiano. Y hoy y la semana pasada estamos concentrados en el capítulo 4, la fuerza de Cristo, el cristiano, regocijo a través de la ansiedad. Eso es el capítulo 4 del versículos 1 al 9. A través de esta palabra, Pablo parece de indicar que podría haber escrito extensamente, ¿verdad?, sobre el regocijo en el Señor. Lo vemos en Filipenses 4 y la paz de Dios en Filipenses 4:7. Sin duda, estos eran temas que habrían mucho gustado. A veces nosotros podemos enfocar en las cosas buenas, vamos a regocijar, vamos a estar bien feliz, como hablaba John. A veces uno no puede estar feliz, ¿verdad? El gozo pero sin duda, eran temas que habrían gustado. En cambio, en Filipenses 4:8, Pablo resume una lista de áreas importantes para todos los creyentes. Él dice incluye lo que es verdadero, lo que es amable, lo que es justo,
lo que es loable, lo que es puro, lo que es excelente, lo que es honorable y digno de alabanza. Él dice, los creyentes debían pensar en estas cosas. Si bien Dios guarda nuestros corazones, eso lo dice en Filipenses, ¿verdad? Que Él guarda Filipenses 4:7, también se nos ordena enfocar nuestras vidas en las cosas que agradan a Dios. Hay un continuo ir y venir a lo largo de los escritos de Pablo, que le indican que la participación de Dios en todos los aspectos de la vida del creyente. ¿Qué él quiere decir con eso? Al mismo tiempo, los creyentes se ordenan vivir de acuerdo de los cambios de Dios. Él hace el trabajo, pero Él nos da a nosotros, ¿verdad? Que tenemos lo que tenemos que hacer. Los creyentes están llamados a confiar en el Señor. Como creyentes, pero también servir al Señor. Pablo nos da un ejemplo cómo hacer estas cosas. Fue fiel en la oración, pero dio cada parte de su vida para servir al Señor, ¿verdad? Él nos pide, en este versículo, Pablo dice, ¿verdad? Incluyen finalmente, ¿verdad? Una escritura dice finalmente, la que yo escribí en vibrante dice, y ahora, amado hermanos. Cuando él está terminando este capítulo, es como que él pone una pausa. Él te está diciendo, toma atención lo que te voy a decir. No solo te quedes aquí, ¿verdad? Aquí, tengo algo más. Él escucha lo que te estoy diciendo. Él dice, y ahora, amado hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en esto, en todo lo que es verdad. Todo lo hombre, ¿qué es verdad, verdad? La palabra verdadero se encuentra 87 veces en la Biblia y 83 dentro de 83 versículos. El significado de verdadero es de acuerdo con el hecho o la realidad. Exacto, sin variación, no falso, verdad. La palabra es un verbo. Pues es bien importante notar eso porque sabemos que si es un verbo es una acción, ¿verdad? Nosotros tenemos que movernos en eso, ¿verdad? ¿Y quién es la verdad? Cuando yo leí esto, lo primero que va en mi mente es, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. No hay camino para el Padre sino por mí. Él dice esto en Juan 14:16. No solo eso, pero en Juan 15:1, él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todos estos que Pablo está informándonos, ¿verdad? Pongan nuestros pensamientos en estas cosas buenas. Es imposible para nosotros como humanos pensar que podemos hacer eso, pero si notamos lo que él dice, lo que es puro, lo que es honorable, él está apuntándonos al Señor, porque no hay nadie más, ¿verdad? Hay en latín se dice, contigo ergo sum, ¿verdad? Dice, I think, therefore I am. Yo lo pienso, pues entonces soy, ¿verdad? Y eso es lo que dice el mundo, pero yo pienso que Pablo lo toma un poco más, ¿verdad? Porque él no dice, tú piensas, ¿verdad? Él dice que pongamos nuestros pensamientos en el Señor Jesucristo. La mente de nosotros, ¿verdad? La semana pasada oímos a la pastora Katy ella habló y dijo que tenemos que ponernos el armamento, ¿verdad? Y habla de proteger nuestros órganos principales, ¿verdad? El corazón, nuestras mentes, ¿verdad? Pues, y cuando él habla del armamento sobre la cabeza, él dice de salvación. Todas estas palabras que apuntan a Cristo. Cuando Pablo él no lo está
hablando de esto en coincidencia, ¿verdad? Hay muchos, ¿cómo se dice? Estudios neurológicos, ¿verdad? No sé si ustedes saben, pero yo tomo medicina neurológica y yo veo por una condición médica. Pues yo estudio esto mucho, ¿verdad? Y dicen que al diario una persona tiene 50 y 70 mil pensamientos por día. Por día. También es un número fenomenal de pensamientos que tienen, sin embargo, nuestras mentes son tan inteligentes que filtran todos estos pensamientos para solo retengamos los importantes, para que retengamos los importantes. En eso, este estudio se llama DDG, que es eliminar, distorsionar y generalizar, ¿verdad? Generalizar. ¿Qué pasa? Que cada día, cuando nosotros nos levantamos y prendemos la televisión, o solo cuando te levantas en el medio de la noche, la mente no se quiere dormir. La mente siempre está moviendo, la mente, los pensamientos siempre están corriendo. Por eso es que en otro, apóstol Pablo también dice, ¿verdad?, que tenemos el poder de coger nuestros pensamientos captivos, ¿verdad? Y más, que los pensamientos están sobre nuestros pies. A veces nosotros, si no los pensamos y enfocamos en versículos, aunque son solo 2, son tan importantes porque el apóstol Pablo está diciéndonos que esto va a venir, pero nosotros tenemos que como entrenar la mente, ¿verdad? Cuando uno va a la escuela y uno piensa, mucha gente sabe así que yo soy matemática, ¿verdad? Número, ¿verdad? Y todo que uno aprende en matemática es un paso, y por el segundo paso, y por el tercer paso. Pero si tú no aprendes el primer paso, vas a fallar al tercer o al cuarto. Necesitas estas etapas, necesitas esta fundación. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Él está diciendo que nosotros necesitamos cambiar nuestra mente. Nosotros tenemos que enfocar en las cosas de Dios. Mi esposo y yo vimos una película y tenemos este chiste, ¿verdad? Que había como un spy, how do you say spy, ¿verdad? Un espía, ¿verdad? Y él tiene a la muchacha una comedia y él le dice, conmigo tus chances están aquí, sin mí, aquí. Con mí, aquí, sin mí, aquí. Y ese es un chiste que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero aquí eso es lo que Pablo está diciendo. Mantén tus ojos aquí. Cuando estamos aquí, nos perdemos, ¿verdad? Nos perdemos, buscamos para los lados y nos atropellamos, ¿verdad? Mi segundo punto era, hay una batalla que sucede en nuestras mentes todas las vidas. A veces son nosotros mismos. A veces tenemos un pensamiento que no lo dejamos ir. ¿Será algo que nos enojó? ¿Serán nuestras finanzas? ¿Serán nuestra familia? ¿Serán nuestros hijos? ¿Serán el trabajo? Pero dejamos que eso siga corriendo. Que siga corriendo. Y es como un círculo. No para. Todo el día. Y nos mantiene enfocado en eso. Como cuando yo me estaba preparando para cada minuto, ese perro entraba a ladrar. Tenemos 2 perros ahora. Y yo quería como seguir abriendo la puerta, vete para el patio. Pero siempre busca, como que el enemigo busca, porque hay un sitio que el enemigo no puede entrar. Dios no le ha dado ese poder. Y es nuestra mente. Y sin nuestra mente no podemos guardar nuestros corazones. No lo podemos guardar nuestras palabras. Pasamos tanto tiempo en el libro de Santiago, ¿verdad? Pero si no, el apóstol Pablo dice, I know it in English, tengo que pensarlo en inglés. Él dice en Romanos 12, voy a brincar un poco, no te conformes a este siglo, sino transformados meditando la renovación de vuestros entendimientos para que compruebéis cuál es la voluntad de Dios, buena y aceptable y perfecta, concentrándose en estas cosas y su
reino. Lo que pasa con nosotros es que dejamos que la mente, que las situaciones del día, las situaciones de nuestras familias o de todo lo que está pasando, lo ponemos esos pensamientos y nos pasamos pesados y no dejamos. Pero Pablo dice, él nos da una solución. Él dice, llenen su mente, pasen tiempo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Tienen que pasar tiempo en la palabra, tienen que pasar... cuando hablamos de la verdad, no quiero darle otras escrituras también, porque no solo de lo que yo digo, sino lo pueden chequear en la palabra, lo pueden mirar en la palabra, confirmar en la palabra. Esta es la vida eterna, que te conocí a ti, al único Dios verdadero y al Jesucristo a quien has enviado. Juan dice, eso es Juan 17:3. Y revistos de nuevo hombre, que se va renovado al conocimiento verdadero conforme a la imagen de aquel que lo creó. Y eso es Colosenses 3:10. Pablo está hablando, pero él nos está dando, en el próximo versículo 9, él nos está enseñando que él nos da ese ejemplo, ¿verdad? Él dice, anda, ves lo que yo he hecho, ves cómo yo he hecho esto. Pero él dice, no mi ejemplo, sino el de él, ¿verdad? Él nos habla, porque como creyentes tenemos que emulate, how do you say? Tenemos gente, imitar a gente, ¿verdad? Que nos dan buen consejo, ¿verdad? A veces no hacemos eso, ¿verdad? A veces nos pasamos todo el tiempo enfocado en cosas que nos distraen, que en vez de acercarnos a Dios, nos mueve más cerca, lejos de Dios. Y en esta palabra es como que él está, espérate, yo no he terminado. Sabemos que había un problema en esa iglesia, que habían 2 hermanas que estaban peleando, pero él no estaba enfocado en eso, porque él sabía que esto era una iglesia que estaba madura. Él estaba dejando que ellos los resuelvan y le estaba dando dirección. Pero no se enfocan en eso, no se mantengan con eso. Pongan sus mentes en lo que es bueno, lo que es justo, lo que Cristo nos ha enseñado. Porque también él hace otro, cuando sigue el epístola, él le dice, ¿verdad? Porque la gente te está mirando. Y la gente nos mira a nosotros, ¿verdad? Aunque esta es una palabra que fue escrita antes, ¿verdad? Aunque fue escrita para la iglesia de Filipos, ¿verdad? Todavía se aplica a nosotros hoy. Pablo dice, mis hermanos y mis hermanos, una última cosa, fíjense en sus pensamientos, en lo que es verdadero, lo que es honorable y lo que es justo y puro. Solo hay quien se ajusta a los criterios de los que Pablo está hablando y en el Señor Jesucristo. No en los criterios, no en mi ejemplo, sino en el ejemplo de él. Pero él también le está diciendo, la gente te ven. Ustedes no son una iglesia. Él tiene mucha confianza en ellos, pero también le está aconsejando. Necesitamos enfocarnos en estas cosas para que podamos entrenar nuestras mentes para enfocar en Cristo, a pasar tiempo con Él meditando en estas cosas, meditando en su palabra. Meditando en su palabra no es uno sentándose así esperando que algo divino va a entrarse en su palabra. Eso es lo que la palabra meditación es una interacción. Uno tiene que acercarse, leer la palabra, leerla otra vez, hablar con el Señor, buscar guianza de Él, del Espíritu Santo, que nos enseñe, que nos dé esa sabiduría, que nos enseñe. Meditar no es solo sentarse ahí en un cuarto. Tenemos una imagen que el mundo nos da, ¿verdad? Porque siempre tenemos tantas imágenes al diario, dice, ¿verdad? Salomón dice en Proverbios 10, por cual el pensamiento dentro de sí mismo, tal
central es Él. Cuando nos enfocamos en cosas que no nos edifican, entonces caeremos en pecados y nos sentiremos derrotados, ansiosos, deprimidos, abrumados y derrotados. Aunque en el 8 le está dando tanto, ¿verdad? Pero Él también nos dice lo contrario. La palabra dice, la vida está llena de luchas y penurias. Pero si nos ponemos en la mente de Cristo y de nuestras circunstancias, si meditamos en estas cosas, en sus palabras, y nos ponemos a practicar, entonces Él nos dice, nos da la promesa en el versículo 9, ¿verdad? Él dice, entonces el Dios de la paz estará con nosotros, ¿verdad? Antes estamos leyendo en Efesios y en anterior, en el capítulo antes, Él dice que si oramos, la paz del Señor, ¿verdad? Pero aquí hay un cambio. Él dice, si no, ¿cómo es? Let me just read it. Él dice así, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. No es solo que la paz está aquí, ¿verdad? Si Cristo vive en nosotros, entonces esa paz está con nosotros. El Dios, vimos que cuando cambiamos nuestra mente, cuando nos sometimos a Él, cuando obedecemos lo que dice, cuando pasamos tiempo en nuestra palabra, el cambio, Él empezó a transformar nuestras mentes, Él transforma nuestras vidas. Y con eso, entonces, vemos que ahora podemos reconocer que no importa las circunstancias, no importa los problemas, no importa lo que estamos haciendo, si nos permanecemos en Él y cambiamos nuestras mentes y pensamos en la cosa que el Señor nos ha dado, entonces no nos caemos al pecado. No es que nunca vamos a pecar, pero un día queremos pecar un poquito menos, ¿verdad? En lo que dice, Pablo no dice, él no dice que no tendremos problema, sino que tendremos paz y gozo. Pablo dice en versículo 9 que miremos su ejemplo mientras sigue el ejemplo de Cristo. Estamos bombardeados con pensamientos e imágenes toda la vida, pero Dios nos da la capacidad de llevar captivo estos pensamientos. 2 Corintios 10. No es suficiente tener conocimiento. Pablo está diciendo que también necesitamos aplicar la palabra de Dios. En esta iglesia oímos eso cada semana, ¿verdad? Qué bueno es tener sabiduría si no la aplicamos, ¿verdad? Y Pablo está diciendo lo mismo aquí. Él dice, sí, tienes que pensar en esto, tienes que hacer esto, pasa tiempo en palabra, medita en estas cosas. Pero también él dice, ahora tienes que aplicarla, porque la gente nos está mirando. El mundo está viendo lo que estás haciendo. El mundo sabe que no me digas que eres cristiano, pero veo cómo estás tratando a tu hermana. No me digas que eres cristiano y estás robando cosas de la oficina, ¿verdad? El mundo nos ve y está buscando una forma de decir, ¿para qué, verdad? Pues, aunque esta palabra, como dice, esta letra fue escrita para la iglesia de Filipo, aquí también es aplicable para nosotros hoy, ¿verdad? Entrenando nuestra mente para que podamos aplicar su palabra a nuestra vida. Entonces, otros verán a Dios en nosotros por forma en que hablamos y actuamos. Okay? I'm just going to close. En conclusión, vemos que esta iglesia tenía un lugar bien, ¿cómo es? Dice personal y afectuosa. De todas las cartas que él escribió, él tiene una relación diferente con esta iglesia, ¿verdad? Y por eso que yo pienso que esta iglesia, esta letra, es una de las letras más que podemos aplicar para nosotros.
porque es como Él está apuntando que miramos, piensen en las cosas puras, las cosas honorables. Claramente nosotros no somos eso, pero el Señor Jesucristo es esas cosas. Y en este día, con todo lo que el mundo, todo lo que vemos al diario, todo lo que oímos, tenemos que entrenar nuestras mentes a cerrar estas cosas. En Mateo 6, cuando el Señor le preguntan cómo orar, ¿verdad? Él dice que cierres la puerta, busca un sitio solitario, solo, cierra la puerta. Y nosotros tenemos que empezar a hacer eso en nuestras vidas, porque cuando no dejamos que todas las imágenes, todas las cosas que vemos en la noticia, todas las cosas que vemos al diario, nuestros hijos, y como padres y madres tenemos también que estar atentos de lo que nosotros, los hijos de nosotros están viendo. Yo no sé cuántas veces yo estoy en el carro con mi hija, en el auto, y estamos viendo, y yo paro y digo, ¿qué dijo eso? Tenemos que estar atentos. Y a veces buscar el lugar bien, de sentarnos con nuestros hijos y explicarle. Eso no te edifica. Dios tiene otro plan para ti. No atacarlo, pero sino enseñarle, ¿verdad? Tengo tanto, pero el tiempo es corto. Sí. Aleluya. Okay, en Filipenses 4, voy a terminar con esto. En Filipenses 4, aunque sea una lista de pensamientos efectivos y prácticos para que el cristiano se concentre, ¿verdad? Dijimos, alejando la mente humana de los pensamientos negativos que surgen en las personas de manera tan natural. Pablo nos está dando un método probado y seguro para vencer la ansiedad y en la vida de los creyentes. La paz de Dios es una cura por todo lo que vence y domina el pensamiento carnal impío. Es el resultado de pensar y concentrar en las cosas correctas que desvían la atención del entorno y los pensamientos negativos. Pablo no cambió los pensamientos. En el versículo 7 y el 8, él dice, además podría haber sido, pensamos a veces que puede ser un correctamiento del lugar finamente, sin dañar la escritura. Pero él continúa y termina este epístola hablando de paz. Y voy a terminar con ese versículo. Él dice, cuando alabo al Señor, este es versículo 10, que alabo al Señor que han vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre en preocuparse por mí tenían la oportunidad de ayudarme. I'm sorry, I'm reading ahead. En el 8 él dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y reciben de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Esta mañana les quiero dejar con sabiendo que si dejamos que las cosas del mundo ocupen nuestra mente, no podemos crecer en el Señor, ¿verdad? No podemos llegar al sitio donde Dios quiere que lleguemos, ¿verdad? Él tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y él, a través de todas las cartas que él escribió, especialmente esta carta,
normalmente es como que Él está dando un regaño a la iglesia. Pero en esta carta Él cambia. Y es como el Señor con nosotros, ¿verdad? Porque Él cambia, Él no va y como, a veces, ¿qué es la palabra que usa el pastor? Él usa, esto no es papao, esto no es papao. Como que el tono de Él ha cambiado en esta carta. En esta carta, Él estaba en su cárcel y Él estaba sufriendo mucho, ¿verdad? Sabemos eso. Pero no fue el final, aunque Él pueda ver el final, ¿verdad? Él dice finalmente, ¿verdad? A veces nosotros en nuestras vidas, cuando todos nuestros pensamientos y todo lo que está pasando a través de nosotros se siente tan difícil, tenemos que coger un pauso. Y eso es como Él dice, esperen un momento, finalmente, y ahora. Toda la palabra que le están usando es stop, para, piensa en lo que estás haciendo, cambia esos pensamientos, no dejes que las cosas del mundo llenen tu cerebro, cambia esto, enfoca en las cosas de Dios, ¿verdad? Y cuando hice ese chiste, ¿verdad? De mi esposo, eso es, ¿verdad? Pues con Cristo, aquí hay salvación. Con Cristo hay seguridad. Con Cristo hay salvación. Con Cristo hay todo, ¿verdad? Y en esa película, ¿verdad? Nosotros decimos, con mí, sin mí. Con Él, sin Él.